Muy buenos días. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú. Estamos conectados a nivel nacional. La pregunta del día de hoy para las redes sociales, porque lo ha puesto en el centro del debate el Congreso de la República, es si el fiscal de la Nación debería ser destituido. ¿Cómo se pretende a través de esta denuncia presentada por un lado por Fuerza Popular y por el otro lado por la congresista independiente Jenny Vilca Toma? Estos planteamientos tienen que ser revisados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El día de hoy, la Comisión Permanente del Congreso debe revisar estos planteamientos, establecer plazos, pero hemos entrado en una cuenta regresiva con respecto a este tema. Y estamos en la línea con el doctor Samuel Abad, él es abogado el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. Doctor Abad, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Muchas gracias por la llamada. Lo que queríamos saber es cuál es la postura de ustedes como defensa frente a este tema. Es decir, si en primer lugar, si digamos, ustedes aceptan que los procedimientos son los procedentes y pertinentes. Bueno, en primer lugar, la posición de la Fiscalía es que estas denuncias son claramente improcedentes. Se está diciendo que la Fiscalía, el fiscal de la Nación, habría infringido o violado la Constitución y como consecuencia de ello se pide su destitución. Si uno revisa las denuncias y revisa el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es, por un lado, y me refiero al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que el fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Eso es lo que dicen, lo cual es obvio. Dicen además que se ha producido una afectación al principio de buena administración porque se ha realizado un nombramiento poco diligente. Se agrega que hay falta de resultados. Hay falta de resultados y hay negativa al cumplimiento de los objetivos de la Fiscalía y que no se persigue de la misma manera a todos. Todas las conductas que se están mencionando en ese caso, en este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, todas las conductas que dicen y mencionan no son exactas, pero además no infringen para nada la Constitución. ¿Por qué? Porque el fiscal de la Nación y el Ministerio Público es un órgano autónomo. El Ministerio Público decide cómo se lleva a cabo una investigación. Hay investigaciones que son de público conocimiento, hay investigaciones que son reservadas, y en consecuencia hacer un balance, una crítica puede ser legítima, pero eso no conduce a afirmar que hay una infracción de la Constitución, más aún porque las investigaciones no han culminado, son investigaciones en curso. Entonces, acá estamos ante un supuesto, reitero, de una clara improcedencia de acusaciones, porque la Fiscalía está actuando conforme al marco constitucional, respetando su autonomía e independencia. Ahora, hay dos denuncias que fueron presentadas. Una de Daniel Salaverry, donde el eje es el tratamiento del tema de las empresas consorciadas a Odebrecht y a las constructoras brasileñas, en particular el caso de Graña y Montero, donde lo que prácticamente se dice, digamos, palabras más, palabras menos, frases más, frases menos, es que ha habido una actitud discriminatoria a favor de Graña y Montero, ¿no es cierto?, para permitir que esta empresa digamos, no sea investigada como debería ser, y ahí se ha generado una controversia, porque el fiscal ha dicho que sí estaba siendo investigada y ellos mismos han dicho que ellos no son sujetos de ninguna investigación en este momento. Bueno, en la denuncia del señor Salaverry dice que ha habido una omisión de funciones. Claro. Y dice además que hay una inoperancia porque no ha investigado a todas las empresas. Lo que es cierto es que la Fiscalía está actuando. Hay actividad fiscal, hay información, como usted comprenderá, que es pública, hay información que es reservada, y en realidad aquí sobre el hecho imputado no hay ninguna infracción de la Constitución, porque, le repito, tal como lo ha dicho la Fiscalía, aquí hay actividad fiscal. Una cosa es que haya una denuncia formalizada y otra cosa es que no se haya hecho nada. Y realmente esta afirmación de omisión de responsabilidades y de evitar investigar no es exacta. Creo que esta denuncia ratifica lo que estamos diciendo. El Congreso y algunos congresistas pretenden marcarle la pauta a la Fiscalía de cómo actuar.
Y le reitero, el Ministerio Público es autónomo, independiente, él decide cómo lleva a cabo su investigación, lo está haciendo en el marco de la Constitución y las leyes, y en consecuencia el Congreso no puede interferir en su función. Cada uno en el marco de un Estado constitucional tiene atribuciones y hay que respetarlas. Y es muy grave que se diga, yo creo que no estás actuando bien, y como consecuencia de que yo, Congreso, creo que no estás actuando bien, o yo, denunciante, creo que no estás actuando bien, pido que te destituyan. Eso realmente es sumamente grave porque no implica respetar las atribuciones constitucionales de los órganos autónomos. Y ese razonamiento vale para usted, doctora Abad, también en el caso de la denuncia de Jenny Vilcatoma, porque ella da un paso más adelante. Ella dice que en realidad la investigación sobre el caso Lavajato no está en manos de los fiscales que deberían corresponder. Digamos que esto debía manejarlo el crimen organizado. Y que ha habido como un direccionamiento, por llamarlo de alguna manera, usar una palabra horrible que está muy de moda últimamente, ¿no? Que ha habido un direccionamiento en efecto, la denuncia tiene particularidades. Ella considera que no se ha debido designar al fiscal Hamilton Castro, que se ha designado a un equipo que no es el idóneo, que se ha debido designar a otros integrantes de la Fiscalía, y eso está permitiendo que no se lleve a cabo una adecuada labor. Yo solamente quiero decirle y repetirle que la Fiscalía es autónoma y que su ley orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, establece claramente cómo en casos complejos existe una posibilidad, una atribución, mejor dicho, del fiscal de la Nación para designar, atendiendo a las circunstancias, un equipo de fiscales provinciales. Es decir, el fiscal de la Nación ha actuado en aplicación estricta del artículo 80 de su ley orgánica. Que la congresista Vilcatoma esté en desacuerdo con el señor Hamilton Castro es una opinión de ella, pero eso no significa que el fiscal de la Nación haya violado la Constitución, porque ha actuado en el marco de la Constitución y de su propia ley orgánica. Por tanto, esa denuncia, reitero, tampoco tiene sustento. El fiscal decide cómo organiza su equipo de fiscales para una investigación muy compleja como la que estamos mencionando, y por tanto estas denuncias que hoy la Comisión Permanente evaluará en horas de la tarde podrían motivar, a mi juicio, sería recomendable que se actúe con la suficiente solvencia y se vea desde un punto de vista estrictamente jurídico y se concluya que en efecto estas denuncias son improcedentes y por tanto sean archivadas, ¿no? Siguiendo la lógica, y para terminar de su pensamiento, doctor Abad, en el caso de que el Congreso procediera a la destitución del fiscal de la Nación, o sea, lo que ustedes están diciendo es que esto no tiene un sustento constitucional, entonces sería una violación de la Constitución, ya no de Pablo Sánchez, del Congreso al destituirlo. Eso es lo que ustedes sostienen, que si lo destituyen sería una violación más bien a la Constitución. Que las obviamente no confiamos en no llegar a ese extremo. Creo que el Perú requiere fortalecer sus instituciones, no debilitarlas, y el fiscal de la Nación es el titular del Ministerio Público. En consecuencia, pensar siquiera en la posibilidad que el Congreso pudiera destituir al fiscal de la Nación es algo gravísimo. Ya, pero es altamente probable que ocurra. Si ocurre, ¿qué cosa harían? Porque me imagino que eso es parte de una estrategia, ¿no es cierto? Tome nota que todavía estamos en una etapa inicial, tome nota que para que eso llegue a pleno hay una serie de procedimientos, y además tome nota que de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso se requiere una mayoría de 2/3, excluyendo a los integrantes de la Comisión Permanente, para llevar a cabo tomar esa decisión. Pero si eso ocurriera, que no debe ocurrir porque eso sería desconocer los alcances de la Constitución, estaríamos ante una situación donde se estaría desconociendo la autonomía e independencia de un órgano tan importante en la lucha contra la corrupción como es el Ministerio Público, el fiscal de la Nación. Muchas gracias a Samuel Abad, abogado del fiscal de la Nación Pablo Sánchez, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días, Samuel. Muchas gracias a usted, señor Lucas. Hasta luego. Y tenemos ya en la línea la congresista Jenny Vilcatoma. Muy buenos días, Jenny. Muchas gracias por atendernos. No sé si lograste escuchar lo que dijo el abogado del fiscal de la Nación, Samuel Abad. Buenos días, Nicolás. Sí, logré escuchar la última parte respecto a la denuncia que yo he interpuesto contra el fiscal de la Nación. Porque lo que él dice es que en realidad lo que contienen ambas denuncias son críticas a la manera como está actuando la Fiscalía en general, pero que eso no amerita en ningún caso o justifica en ningún caso que se pretenda
considerar que el fiscal ha violado de alguna manera la Constitución o digamos, puede ser sujeto de ser destituido, ¿no? O puede ser, ¿no es cierto?, puede haber dado razón para una destitución, que es una controversia, digamos, donde uno puede estar o no de acuerdo, pero que en ningún caso se justificaría su destitución. Claro, el doctor Samuel Abad mantiene la misma inconsistencia, ¿no?, en los argumentos de defensa que ha venido sosteniendo el fiscal de la Nación. La denuncia constitucional que he interpuesto es por la inobservancia del artículo 159 en sus incisos 4 y 5. Yo creo que el doctor Samuel Abad no se ha tomado el trabajo de leer mi denuncia, leer mis argumentos y contrastarlos con los anexos y sobre todo de sentarse con su cliente frente a frente y preguntarle, ¿no?, por qué usó las facultades que tiene como fiscal de la Nación, ¿no?, que si bien es cierto puede crear un grupo, pero no puede escoger a dedo el fiscal que va a conocer esa investigación. Con ello, precisamente, ¿qué se está violando? Se está violando la Constitución, se está violando el debido proceso, se está violando, ¿no?, que sea el fiscal, ¿no?, legal, porque sí se conoce lo que antes se conocía como el juez natural, el fiscal natural, entonces el fiscal legal, que por la especialidad le correspondía conocer esta investigación. No es un antojo de Jenny Vilcatoma. El doctor Abad, como abogado del fiscal de la Nación, tiene que sentarse a puerta cerrada y preguntarle por qué tomó esta decisión de desviar el curso natural de la tramitación de un caso en el sistema de crimen organizado hacia el sistema de corrupción. Aquí lo que tenía que hacerse, ¿estamos ante una organización criminal? Estamos ante esa figura, porque la ley de crimen organizado no estaba vigente desde los hechos que se están contemplando. Y esa decisión, tiene que Jenny, enfocarse, ¿no?, la asociación ilícita para delinquir. Entonces, claro, pero Jenny, ¿y esa decisión en función de qué se habría tomado? ¿De las personas que estaban en las respectivas fiscalías? Claro, en primer lugar, lo que define, ¿no?, qué sistema es el que tiene que conocer es la especialidad. Y eso se desprende directamente de los hechos en materia de investigación. Tenemos aquí una asociación ilícita para delinquir, la tenemos. Entonces, ¿qué sistema tenía que haberlo conocido? Es el sistema de crimen organizado. Y en ese sistema, por supuesto, crear el grupo especial que corresponda en manos de los fiscales que corresponda, ya sea como el de mayor experiencia, el de turno, al que le llegó aleatoriamente, y ahí definir ese grupo especial. Pero lo que se ha hecho aquí, Nicolás, es precisamente vulnerar la Constitución, vulnerar el debido proceso, vulnerar, ¿no?, aquel sistema que tenía que conocer esta investigación, ¿no?, desviarlo a otro que es el de corrupción de funcionarios. Y es más, poner a un fiscal con nombre propio. Y en segundo momento, ¿no?, viene el cuestionamiento a ese deber de diligencia que tenía, de que si va a nombrar a un fiscal, tenía que ser el fiscal idóneo. Y si tú tienes a un fiscal que ha tenido las mismas investigaciones durante años y no te ha dado el resultado, ningún resultado, del cual incluso puedes sospechar de que esa falta de resultados obedece a los mismos actos de corrupción de los que Odebrecht se ha valido durante todos estos años para no ser descubierto, para no ser investigado, para no ser acusado, para no ser sentenciado, ¿cómo le vuelves a dar al mismo fiscal esa investigación? Ahora, Jenny, ¿qué tenemos el día de hoy? Mira, quisiera hacer este ejemplo, por eso digo que el doctor no se ha sentado con su cliente y le ha preguntado cuál es la razón por la que ha tomado esta decisión para desviar ese curso normal de las investigaciones, sobre las cuales él tenía no solamente la obligación de respetar el curso normal, la especialidad para que sea conocido por crimen organizado, sino en segundo momento nombró un fiscal a dedo. ¿Por qué? El fiscal tenía un deber de diligencia de respetar el sistema donde tenía que conocerse. Y luego, el fiscal que tenga que ser nombrado dentro de ese sistema. ¿Cuál es la consecuencia el día de hoy en esta investigación? Que ya tiene consecuencias en manos del fiscal que fue nombrado por el fiscal de la Nación. Si esa investigación, Nicolás, desde el primer día hubiera llegado al sistema de crimen organizado, esos fiscales no hubieran tenido otra opción desde el primer día de inicio de estas investigaciones, hace prácticamente un año, de aperturar esta investigación por asociación ilícita para delinquir.
y todos los delitos que en forma autónoma se puedan haber cometido. Es decir, lo que tú dices, Jenny, claro, Déjame por eso. terminar, por favor, sí, pero lo que yo quisiera que digas tú dices, esto debió estar en crimen organizado y por lo tanto debió ocurrir esto que estás describiendo, que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, Nicolás. Hasta el día de hoy el fiscal Hamilton Castro no apertura por asociación ilícita. ¿Y cuál es la diferencia? Que tanto tráfico de influencias, tanto corrupción y todo delito investigado se agrava cuando es cometido por una asociación ilícita para delinquir. O sea, hay una intención de investigar por lo menos grave y dejo de aperturar por lo que es mi obligación. Claro, el fiscal Hamilton Castro, como es un fiscal anticorrupción, tiene la opción de distraer a todo el Perú con tráfico de influencias, incluso que ya está prescrito. Pero si hubiera llegado como correspondía, si no hubiera puesto su mano el fiscal de la Nación, no hubiera permitido que esto se vaya a corrupción y hubiera seguido su curso normal en el sistema de crimen organizado, esos fiscales desde el primer día hubieran aperturado por asociación ilícita para delinquir y por todo delito más que por conexión se tenga que derivar de acuerdo al desarrollo de las investigaciones y a los hechos que evidencian la comisión de delitos. ¿Qué se ha hecho ahí propiamente? ¿Qué ha hecho el fiscal? Ha violado la Constitución, ha inobservado el debido proceso. ¿Qué es lo que tú dices, Jenny? Está en el artículo 159. 159, incisos 4 e inciso 5. Dice, conducir desde el inicio de la investigación del delito. Con tal propósito, la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Así es. Ejercitar la acción penal de oficio o petición de parte. Así es. Y también que se cautele en ese ejercicio de la persecución del delito la intangibilidad de las pruebas. ¿Qué tenemos como consecuencia el día de hoy? Que a raíz de que se ha nombrado ese fiscal que no debía conocer en un sistema que no debía tramitarse, por ejemplo, que se tiene que hasta la fecha no se han tomado acciones de persecución del delito como una apertura de investigación preliminar contra la empresa Grani Montero, por ejemplo, que ha generado que el día de hoy esta empresa venda su patrimonio y contrate a una fiscalía privada, porque así lo ha nombrado su nuevo directivo, no presidente de directorio, ¿no? Para que se autoinvestigue y finalmente concluya que no cometió delito. O sea, la fiscalía el día de hoy, en la imagen del señor Pablo Sánchez, ya debería cerrar sus puertas e irse, porque ahora los sospechosos por corrupción directamente sindicados por José Barata deciden contratar sus fiscalías privadas. En una burla total del Ministerio Público, se tiene a Grani Montero contratándose su fiscalía privada. Entonces, esos son los fundamentos que nosotros tenemos. ¿Y cómo concretamente se ha materializado, ¿no?, este accionar del fiscal de la Nación emitiendo dos resoluciones? Una resolución 50-50 del año 2006, del 26 de diciembre del año pasado, que mediante la cual él decide que no sea crimen organizado, que finalmente es el sistema de donde tenía que haberse conocido desde el primer día, sino se va al sistema de corrupción de funcionarios y nombra con nombre propio al fiscal Hamilton Castro. Se dan una serie de irregularidades como consecuencia de este nombramiento, ¿no? Y frente al accionar prácticamente desesperado de la procuradora Ampuero, porque como no incluían en una investigación preparatoria donde ya estaba Toledo a Grani Montero, por ejemplo, ¿no?, interponen nuevas denuncias para que en algún lugar, alguna fiscalía, aperture una investigación y ella pueda pedirle al juez sus medidas cautelares, porque Grani Montero estaba vendiendo su patrimonio y ella se lo informó al fiscal Hamilton Castro. ¿Qué pasó con esas nuevas denuncias? De la coordinación se lo volvieron a mandar a Hamilton Castro. ¿Y el que hizo? Se negó. Ese fiscal, que el fiscal de la Nación nombró para que persiga el delito, se negó a perseguir el delito. Se negó a aperturar una investigación preliminar. Claro, la apertura de una investigación preliminar es el marco para que se puedan adoptar acciones. Pero ahí viene la segunda resolución, del 2 de agosto, ¿no?, que nadie la conoce. Y si yo la tengo, Nicolás, es porque fiscales de la Fiscalía de la Nación me lo han hecho llegar, indignados, porque no ha sido publicado, ha sido sacado en la clandestinidad, donde el fiscal de la Nación, nuevamente con una resolución, le amplía facultades al fiscal Hamilton Castro para que investigue algo que podía investigar propiamente con el ejercicio de sus funciones, sobre criminalidad organizada, sobre lavado de activos respecto a la empresa Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, por toda nueva denuncia que se puede interponer en todo el territorio nacional.
Con eso se cerraba la posibilidad de que una nueva denuncia en manos de cualquier otro fiscal pueda aperturar una investigación. Es decir, que nadie que no sea Hamilton Castro podría hacerse cargo de este proceso. Ahora, lo que tú estás diciendo, Jenny, es muy grave, porque no solamente sostiene que ha habido una infracción, claro, pero no solamente habría, digamos, una inconducta por parte del fiscal de la Nación del nivel de infracción constitucional, sino que lo que tú estás haciendo son señalamientos muy serios con respecto a la manera como Hamilton Castro está conduciendo la investigación, lo cual supondría, o sea, por solo una de las afirmaciones que estás haciendo, debería intervenir el órgano de control del Ministerio Público. Así es, y como el órgano de control interno no adopta acciones como debería hacerlo de oficio ante la noticia criminal, ante tanto escándalo que está, digamos, destruyendo la imagen del Ministerio Público en la sociedad, porque en el reglamento de control interno dice, es grave aquella inconducta que desmerece la imagen del Ministerio Público, es incluso causal de destitución, pero control interno ya no existe tampoco. Entonces yo he interpuesto, ¿no? Así como he interpuesto mi denuncia constitucional por lo que corresponde al fiscal de la Nación, por la emisión de estas dos resoluciones, también lo he hecho en el caso del señor Hamilton Castro. A él he interpuesto una denuncia por el delito de encubrimiento, pues no ha emitido una apertura de investigación hasta el día de hoy contra la empresa Graña y Montero, de forma tal que esta empresa ya pudo vender su patrimonio y ya contrató a su fiscalía particular, no privada, así como lo ha dicho el mismo señor Bertle, ¿no? Para desaparecer las pruebas. Ahora, ¿cuál es contra la intangibilidad de las pruebas? Ahora, lo que no tiene lógica en esto es, digamos, hay decisiones que se han tomado con respecto al tema de Odebrecht y de Jorge Barata que pueden ser controversiales, pero digamos se dan en el contexto de un proceso de colaboración. Pero en el caso de Graña y Montero, ni siquiera están siendo investigados, es lo que no tiene lógica. Y ahí yo quiero aclarar algo. Y sinceramente a mí me preocupa, porque yo conozco al fiscal Pablo Sánchez. Soy yo la que recepcionó en la Procuraduría Anticorrupción el audio que cuestionaba a Ramos Heredia. Y nosotros desde la Procuraduría entregamos ese audio al Ministerio Público y nosotros pedimos que se remita copia al Congreso, al Consejo Nacional de la Magistratura. Y finalmente eso dio lugar a la destitución de Ramos Heredia. Claro. Por algo que era menos, por lo mismo, ¿no? Dentro de sus funciones, ¿no? Omitir todo aquello que tenía que servir para perseguir el delito en el caso de la Centralita. Entonces, destituido el fiscal Ramos Heredia, la primera que cantó felicidad fui yo, porque tenía todas las esperanzas en el fiscal Pablo Sánchez de que se iba a perseguir el delito, de que se iba a cumplir las funciones correctamente, porque ya se hablaba de Odebrecht en aquel momento. Entonces, ¿qué se ha hecho? A mí me sorprende que después de emitir estas dos resoluciones totalmente cuestionables, que nunca se han visto en la práctica de la Fiscalía, de que solamente se le dote de superpoderes a un fiscal, que no se permita que ingresen en otras fiscalías, que se vulneren las reglas de la acumulación, que se haga todopoderoso a un fiscal, ¿para qué? ¿Para que investigue? ¿Cuál es el resultado? Para que no investigue en este caso, porque él no está investigando. Entonces, más grave me parece que el fiscal de la Nación se siente al lado de Hamilton Castro y le sigan la mentira al decir de que sí hay actos de corroboración. Muy bien, yo lo estoy denunciando al fiscal Hamilton Castro porque no ha emitido una apertura de investigación, que es totalmente diferente a hacer acciones corroborativas de una declaración. Eso no es equivalente. Entonces, en mi denuncia tienen que responder por qué no se emitió la apertura de investigación. Bueno. Y lo más grave es que el fiscal de la Nación, sentado al lado del fiscal Hamilton Castro, mienta y no le corrija y le diga, oiga señor, no vamos a engañar a la población. Actuaciones de corroboración son diferentes a una apertura de investigación preliminar. Y sí, pues, no hemos cumplido, usted no ha cumplido con su deber y Graña y Montero ya vendió y Graña y Montero ya se hizo una autoinvestigación, contrató a su fiscalía privada. Nosotros estamos pintados. Deje de mentir, no hay que mentirle a la población. No, usted ve ahí todo orón al fiscal de la Nación mintiendo, igual que el fiscal Hamilton Castro. Bueno, vamos a tener una tarde agitada, está claro. Muchas gracias a Jenny Vilcatoma, congresista independiente, por atender nuestro llamado. Muy amable, como siempre, Jenny. Gracias. Muchas gracias. Está bravísimo esto, ¿eh? Está bravísimo. Lo que es cierto es que la percepción que tiene la gente, yo creo que no es injustificada, es que la investigación a estas alturas no está dando el resultado que debería tener.
Por ejemplo, no se entiende, porque yo no logro entender cuál es la lógica del comportamiento en relación al caso de Graña y Montero. ¿Cuál es la lógica? Es decir, ¿de qué se trata? ¿Hay un proceso de colaboración? ¿Están ayudando a la justicia? No. No, ¿qué cosa es? Miedo, porque está asociado de alguna manera al Grupo del Comercio, que es el grupo mediático más importante del país. De eso se trata. O sea, necesitamos respuestas. Y una vez más yo insisto en algo que es elemental. Es decir, tenemos desde diciembre del año pasado una declaración de Odebrecht en el sentido de que 77 de sus ejecutivos están dispuestos a declararlo todo en todos lados y no ocultar nada, porque si no pierden los beneficios de la colaboración que han logrado en el Brasil, y hasta ahora nosotros no logramos sentar al señor Jorge Barata a que cuente todo, que no es tan difícil. ¿Y qué le damos? Lo que quiera el señor Jorge Barata, le damos lo que quiera, pero denos usted a cambio toda la información, uno por uno, obra por obra, político por político, candidato por candidato. No debería ser tan complicado, sinceramente, a menos que uno tenga miedo de chocar y esté calculando, pues, a quién sí y a quién no, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para hablar, entre otras cosas, de las elecciones el día de ayer en Chile, donde va a haber segunda vuelta, ¿no? Hay segunda vuelta, ya está claro a estas alturas. Miguel Ángel Rodríguez Mackey va a estar con nosotros. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, es el 95.5 de la FM. Soy Nicolás Lucar y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real, que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. La pregunta hoy día para las redes sociales: ¿piensan ustedes que el fiscal de la Nación debería ser destituido? Pablo Sánchez es lo que ya está puesto en el debate en el Congreso de la República. Sus opiniones, sus respuestas al Facebook Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Estamos en Santa Anita. ¿Quién está en Santa Anita, señora productora? Giancarlo Andía. Giancarlo Andía está ahí, un crimen tremendo, simplemente, tremendo. Adelante, Giancarlo, por favor. Información en vivo desde la segunda etapa de la urbanización Alameda para informar sobre el asesinato de John Richard Soplín Buitrón. Esta persona, según reportan vecinos, ha estado caminando con sus dos hijos, su pequeña de 2 años y un hijo de 4 años. Han estado en dirección al colegio del pequeño de 4, cuando están indicando que sujetos desconocidos han interceptado a la persona, al señor John, y le han disparado. Producto del ataque, lamentablemente, John ha perdido la vida de manera instantánea, y su pequeña de 2 años, una pequeña de nombre Catalina, también ha fallecido al llegar al hospital Hipólito Unanue. Primeras versiones de la familia están señalando que esto se trata de un tipo de venganza, por lo que ya al lugar han llegado agentes de criminalística de homicidios y de IRINCRI para tomar las pesquisas necesarias. Pero Giancarlo, ¿no se tiene información sobre, o sea, que se descarta un móvil pasional? O sea, ¿a qué se dedicaba este señor Soplín? ¿Cuál era su actividad? Básicamente lo que ha señalado las hermanas de la víctima, ellos están sindicando a un trabajador de la Municipalidad de La Victoria. Ellos están sindicando. ¿Por qué los indican? Porque señalan que esta persona venía amenazando ya varios meses a la víctima, al señor John. ¿Por qué lo amenazaba? Por un tema del cobro de cupos, del cobro de los conocidos estacionamientos en la municipalidad. Entonces la familia lo que ha precisado es que tienen el nombre, tienen la certeza ya de esta persona responsable del ataque. Asimismo, han indicado que esta persona, fallecido John, trabajaba como parqueador. Él hasta hace 8 meses trabajaba en La Victoria, y debido a estas amenazas es que se decide mudarse a esta parte de Santa Anita, en Alameda, y todo indica que los asesinos lo han venido
lo han venido siguiendo, marcando en ese tiempo para cometer el crimen hoy día entre las 8 o 9 de la mañana. Es tremendo, realmente, ¿eh? Tremendo. Y no se han detenido porque lo que relatan los vecinos es que él a esta hora suele salir a llevar a uno de sus hijos al colegio y regresar con la bebé en los brazos, ¿no es cierto? Y pese a ello no se han detenido porque ha sido un vehículo del que han bajado 2 hasta 3 personas, entiendo, ¿no? Así es. Lo que sorprende y lo que lleva un poco a la policía ya a investigar un poco más a detalle es que según los vecinos no se han escuchado disparos, no se han escuchado el sonido de los disparos, por lo que se presume que han usado silenciador. Ahora bueno, aquí estamos muy cerca de la Avenida La Cultura, que es una avenida muy grande, una importante salida para el distrito de Santa Anita de Ate. Se presume que han venido de una camioneta azul, han cometido el ataque. El señor John, como estaba con sus 2 pequeños, con la bebé de dos cargada en los hombros y el pequeño de 4, el que estaba llevando al colegio, él ha gritado para que el niño de 4 corra. Por eso que el hijo de 4 años se salva, porque él ha logrado correr, pero los disparos van directamente contra John y contra la pequeña, como la pequeña de 2 años lamentablemente fallece camino al hospital y por un año, mientras aquí en la escena pues están el cuerpo de John Soplin Buitrón. Tremendo. Muchas gracias, Giancarlo, por esta información completa. Ha sido Giancarlo Andía desde Santa Anita y vamos a ver cuál es el móvil de esto, porque o sea, es cierto, por lo que acaba de relatar Giancarlo Andía, que hay todo un conflicto en el que de alguna manera el señor Soplin se vio enfrentado a alguna gente asociada a la Municipalidad de La Victoria con respecto al supuesto cobro de cupos, ¿no?, en La Victoria por parte de funcionarios municipales o de gente desligada a la municipalidad. De este tema va a hablar también en un rato más adelante. Va a estar con nosotros Humberto Machaca, presidente de la Asociación de Exportadores de Gamarra, que es de donde han venido también denuncias a la manera como se maneja este tema de los cupos y de la seguridad acá en La Victoria. Nosotros estamos ahora con Miguel Ángel Rodríguez Mackey y tenemos en la línea, bienvenido Miguel Ángel. Gracias, Nicolás. Para hablar de las elecciones en Chile, pero tenemos en la línea a José Manuel Villalobos, que ha sido el representante del Perú en el grupo de observadores internacionales que ha estado en las elecciones el día de ayer. Señor Villalobos, muy buenos días. Nicolás, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Digamos, usted tendría que hacer el procedimiento con el que usted tiene que hacer un reporte de lo que ha habido o lo que ha visto en las elecciones el día de ayer. Cuéntenos un poco de lo que vio el día de ayer en su calidad de observador. Primero quiero señalar que como miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, gracias a la invitación de Transparencia Electoral, que es una ONG de Argentina que hace observación electoral en todo el Perú, hemos venido pues a Chile a más que todo a hacer seguimiento de las elecciones realizadas ayer, porque la figura de la observación electoral acá en Chile no se contempla en la ley. Sin embargo, hemos podido varios días hacer un seguimiento al escenario político, hemos ayer hecho un seguimiento al desarrollo en las votaciones y en general a los resultados que se han dado sorprendentes, porque las encuestas le daban mucho mayor votación a Piñera y mucha más baja votación a la candidata del Frente Amplio. Y sin embargo Piñera no llegó al 37% y el Frente Amplio dio la sorpresa, llegó al 20%, casi pasa a la segunda vuelta y sin embargo el 17 de diciembre Piñera, candidato del centro derecha, se va a enfrentar a una coalición de izquierda y centro izquierda que representa a Aguilar, que es el candidato del oficialismo. Esto ha sido realmente una sorpresa. ¿Qué era lo que se esperaba? O sea, se esperaba que había la posibilidad. ¿Qué es lo que dice la ley electoral en Chile? ¿Con cuánto ganas la elección en la primera vuelta? Igual tiene que obtener más del 50%, no era factible que llegue, sin embargo se esperaba que Piñera hace el 44% y no lo ha hecho. Sin embargo, lo que yo me quiero seguir, Nicolás, y que es lo importante para nuestra experiencia peruana, es que acá en Chile, producto de problemas que tuvieron años atrás con el financiamiento de los partidos, se modificó la legislación electoral y ha habido muchas restricciones para el tema del financiamiento. Se ha prohibido el financiamiento de empresas privadas, prácticamente el Estado ha financiado a
a los partidos políticos, a los candidatos, además los candidatos, para poder financiar sus campañas, el servicio electoral les abría una cuenta en un banco y solo a través de esa cuenta es que podían hacer los gastos de sus campañas, cosa muy interesante porque además si violaban ese procedimiento pueden perder el escaño. Creo que esa experiencia de acá de Chile habría que implementarla en el Perú, la propaganda electoral muy ordenada. No tenemos una ciudad, no hemos visto una ciudad como en el Perú, las ciudades que se bueno, llenan como lo estamos viendo en este momento, todavía no empieza la campaña municipal y ya los carteles empezaron a invadirnos. Sí, acá no, acá la legislación ha sido muy estricta, las municipalidades han establecido junto con el servicio electoral espacios predeterminados donde solo podían poner propaganda y muy pequeña, entonces creo que eso ha evitado que se gaste mucho dinero en la campaña electoral y pueda prevalecer sobre todo los debates de las ideas. Lo que también quiero resaltar es que cuando en el Perú discutamos el ir al voto voluntario, porque nosotros tenemos voto obligatorio, vamos a tener que tener en cuenta la experiencia acá en Chile, que el voto es voluntario y los electores de más de 14.300.000 habilitados para sufragar, solo han votado 6.700.000. Es muy por debajo del 50%, lo que señala que la mayoría de chilenos y sobre todo los jóvenes no tienen mucho interés en elegir, en decidir quién los gobierne, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a José Manuel Villalobos, representante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por haber atendido nuestra llamada. Él ha estado como observador en las elecciones en Chile. Muy gentil, muy buenos días. Gracias, Nicolás, hasta otra ocasión. Muy buenos días. Una vez más, ¿no? La izquierda, digamos, más radical va a decidir las elecciones, porque, o sea, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos a Piñera, que tiene 36-37%. Sí. Tenemos a Guiller, que tiene 22%, que es el representante del oficialismo, digamos, ¿no? La izquierda oficialista, sí. Claro, y la izquierda más radical, que tiene el 20%, que no pasa a la segunda vuelta, pero puede decidir. Pero mira el montón de votos, o sea, a ver, ¿qué está pasando? Otra vez, Sebastián Piñera se alza como candidato de la derecha. No es la primera vez que se enfrenta a un conjunto macizo, importante de la izquierda chilena, pero con una gran diferencia en esta oportunidad. La gran vedette de ayer ha sido el ausentismo que acabas de señalar, porque ese ausentismo no reflejó o no permitió reflejar el verdadero tenor de las encuestadoras. Todas daban por 44 o 45% a Piñera en primera vuelta. Claro, no iba a lograr el 50% más uno para ser ungido presidente de Chile, pero ahí está la primera matriz que refleja esta suerte de sorpresa electoral. Un Piñera con 36%, luego un 7,5%, Nicolás, de José Antonio Kast, el otro candidato de la derecha, pero de la ultraderecha, la radical, la que es pinochetista. Allí son 43%. Sumas en el otro lado de la orilla los 22% de Alejandro Guiller, más el 20% de Beatriz Sánchez, la otra candidata de la izquierda, tienes 44 puntos. 44 y 43 nos está indicando que la segunda vuelta electoral, así solamente vista, se nos presenta bastante apretada. ¿Quién o qué sector va a tener el acto decisorio? Ya no va a haber pues ausentismo, porque estamos hablando de una segunda vuelta definitoria para Chile. Pero ha sido impresionante, el 60% de los electores no han ido a votar. Eso tiene un doble filo, porque no solamente, no apareja un panorama claro políticamente, sino que te imaginarías un proceso de ungimiento final para un jefe de Estado con una votación menor a la mitad. Hay cuidado con el tema de la legitimación política en los procesos internos. Es decir, es un presidente legal, pero que no tiene la legitimidad porque ha sido elegido por el 40% de los electores. Y te imaginas un presidente... Y ni siquiera por el 40 que fue a votar, de los cuales el 20 votó por él. Y además, ¿no? Ten en cuenta que los jefes de Estado, cuando asumen, lo hacen en olor de multitud, y la tendencia natural de los jefes de Estado es que cuando están en el poder tienden hacia un declive. ¿Te imaginas un presidente que tiende en el poder a la baja con un proceso electoral donde su inicio no fue realmente desbordante? Entonces ahí hay
un debilitamiento presidencial. Pero vamos, creo que para el próximo 17 de diciembre el panorama va a ser muy distinto en Chile. Creo que Sebastián Piñera tendrá que articular todos sus mecanismos, no va a consensuar, porque él está solo, seguramente ganará los votos de esa ultraderecha. Que va a votar por él. De todo modo votará por él. Y que si no hubiera habido este candidato, seguramente hubiera obtenido otra vez ese 43 o 44%. ¿Qué es lo que le va a favorecer a Piñera? Dos cosas. Primero, el hecho de haber sido jefe de Estado. Ese es un reporte innegable. En sociedades democráticas, con regímenes presidencialistas y con una transversalidad de caudillismo, por eso es que los jefes de Estado dejan de serlo y vuelven a candidatear, eso pasa en América Latina muy a menudo, y evidentemente eso tiene un peso gravitante. Y lo segundo es que la izquierda chilena, en estos momentos, por lo que le ha pasado a Michelle Bachelet, que nunca superó el estrago de la corrupción imputada a su hijo y a su nuera, hay un desgaste manifiesto de la izquierda. No es esa izquierda que se inició con Patricio Elwin, 1990, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, del momento de la concertación para lapidar la derecha que representaba Pinochet. Era una izquierda novísima, era una izquierda que después de 17 años, pero la de hoy es una izquierda que ha gobernado entre tiempo y tiempo 27 años en Chile. Entonces también hay un desgaste. Claro, aunque parezca sorprendente, al igual que en el Perú, en Chile el factor Odebrecht, el factor Lavajato va a ser determinante, ¿no? Pero por supuesto. Porque, por ejemplo, el caso de este Dominami, el uso de los aviones de OAS para moverse. Qué bueno que digas el caso de Dominami. Increíble, ¿no? Porque hacía la campaña electoral en uno de los aviones de los brasileños. Claro, y además mira cómo el caso de Dominami, que en la elección anterior apareció tercero, expectante, y mira, no ha sacado pero 4,8%. O sea, se desinfló ese candidato joven, expectante en su momento, justamente por el escándalo de asociación a la corrupción. Ahora, esto puede ser determinante, tú dices, cuando normalmente ha sido al revés, ¿no es cierto? Porque los escándalos de corrupción supuestamente se atribuían a los partidos de la derecha. Bueno, ahora, izquierda, derecha, no importa, todos están metidos. No importa, todos están embarrados con el tema Lavajato. Pero en este caso particular de Chile, si se revela más información que podría ocurrir en las próximas semanas antes de la segunda vuelta, a quien va a perjudicar va a ser al candidato de la izquierda. Pero por supuesto, porque justamente es el tema de la corrupción la que jala de manera desconcertante todo este episodio que viene viviendo no solamente Chile, sino la atmósfera latinoamericana. No hay nadie en América Latina que esté asociado a un fenómeno de la corrupción y que haya triunfado en elecciones generales. Entonces, evidentemente Piñera aparecerá expectante, seguramente su discurso será un discurso estratégico contra la corrupción, lo acaba de decir ayer mismo, y entonces es, a mi juicio, el que con todos los episodios de contramarchas y de matemáticas, si utiliza los mecanismos estratégicos que él lo sabe tener, podría alzarse en la presidencia. Es decir, si tú pudieras hacer en este momento y a estas alturas una previsión sobre lo que podría pasar en la segunda vuelta, todo indica, por lo que entiendo, siguiendo tu raciocinio, que Piñera podría volver a ser presidente de Chile. Podría serlo, y ahí tendrá él que cumplir un recetario, de tal manera que se tendrá que valer de los desaciertos, de las falencias, de las debilidades y las vulnerabilidades que seguramente él va a sacar de la izquierda de los últimos tiempos. Ahora, digamos, si gana la izquierda, no va a haber mayores novedades en Chile, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Porque eso es lo increíble es decir, han obtenido 22% de los votos, pero en cualquier otro contexto es una derrota. Pero claro, o sea, no es que van a la segunda vuelta, es decir, como tú mismo has señalado, esto viene de una izquierda que hacía 40% de los votos. Además, mira, Alejandro Guillier, si realmente era un candidato de punto de quiebre, debió sacar un 30%, cercando a la derecha. Pero ¿por qué saca la tercera candidata 20%? Porque ese grupo de izquierda radical, ortodoxo, chileno, no cree pues en el candidato del oficialismo. Entonces, mira, ahí también hay... Claro, pero ahí va a funcionar el no a Keiko,
No, a Piñera Sí. va a funcionar allá. O sea, la izquierda más radical va a votar por Guillier solamente para que no vaya Va a Piñera. votar, así es. Y después se van a lavar las manos como ha ocurrido acá con PPK, ¿no es cierto? O sea, Así es. voto para que seas presidente y ya lo que hagas no hay problema. Y por eso es que Piñera ayer muy sutilmente durante la votación dijo, voten ustedes, llamando a que no haya ausentismo, voten porque hay que votar cívicamente, pero voten por aquel que conduzca al país hacia un desarrollo de esperanza. Entonces, él se quiere atribuir, bajo el influjo de que haber terminado su gobierno con el 50% de aprobación. Fíjate que no es, digamos, un punto de quiebre complicado para un jefe de Estado que había gobernado 4 años y que tuvo las improntas que en el camino se le atribuyeron, pero no acabó mal. O sea, 50%, un Piñera que se fue de expresidente y que durante los 4 años que estuvo allí, merced a todo lo que había habido pasando en Chile, mostró más bien la careta empresarial, que es lo que él está con el discurso diciéndole a los chilenos. Tenemos que recuperar ese crecimiento simétrico que ha tenido Chile por buena cantidad de tiempo y que se ha venido perdiendo en los últimos episodios. Visión empresarial, que creo que hay sectores de la propia izquierda chilena que no pueden desconocer que ha tenido pues un éxito importante en el desarrollo del influjo comercial, económico y la proyección chilena hacia espacios como, por ejemplo, de la Cuenca del Pacífico, donde Piñera se mostró sumamente activo. Entonces creo que ahí sí hay un libreto que él tendría que hacer un reacomodo, mostrar sus virtudes, pero sobre todo las falencias de la izquierda. Claro, porque además ese es el riesgo, porque si la izquierda representada por la periodista esta Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, Sí. la candidata, le da el respaldo al candidato oficialista y el candidato oficialista gana las elecciones, están hipotecando su futuro de alguna manera. Entonces es una decisión bien complicada, pero que sería razonable pensar en el largo plazo. Es decir, tú vas a una elección donde tú no tienes candidato y tú no estás en esa elección, que el país decida quién quiere ser presidente, pero tú te mantienes, digamos, a salvo de lo que pueda hacer la continuidad de un gobierno de la Bachelet. Claro. Porque, por ejemplo, el resultado de Pedro Pablo Kuczynski hoy en el gobierno, obviamente que afecta a todos aquellos que, ¿no es cierto?, le dieron su respaldo, la insatisfacción que hay con respecto Por supuesto, ¿no? Entonces, si ese escenario fuera, evidentemente, si la izquierda ganara y esta suerte de peso gravitante descendente que tiene la izquierda en estos momentos en el poder, seguramente a ojo cerrado tendría que Piñera esperar 4 años más para ungirse a descuento y como el próximo presidente de Chile. El libreto ahora es que tenemos un proceso electoral donde el ausentismo ya no lo vamos a ver. La gente va a salir a votar, te aseguro, porque ellos ahí están jugando su destino. Y bueno, esa gran carga de la derecha que no fue a votar, porque mira, hay un camuflaje enorme en la derecha que se ha mostrado. No, claro, porque además si tú sigues las encuestas de popularidad ante la opción de vamos a votar por continuar las cosas como están o por cambiarlas, por lo que fuera, te aseguro que la mayoría de los chilenos está por cambiar las Si cosas. miras bien el discurso de Piñera, se parece al discurso de Macri. Solo una palabra mágica para que lo lleve a una situación expectante. Cambio. Cambiemos. Y esa palabra está teniendo pues un efecto importante en la región. Si miras el panorama, el libreto en América Latina, este fenómeno del cambio en Brasil, del cambio que se está produciendo, que hemos visto en Ecuador, el cambio en Argentina y el probable cambio seguramente en Chile, es una corriente que nadie puede negar, porque así son los procesos que llegan al poder, desgastes, cambio. Es la dinámica de la ciencia política ineluctable. Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado con nosotros. Muchas gracias. A ti, Nicolás. Gracias. Como siempre, por estar con nosotros y por la claridad con la que nos explicas las cosas de la política internacional. Vamos a la pausa, volvemos con más. Vamos a hablar con el general Máximo Ramírez, ex director de Defensa Legal de la Policía, uno de los generales que fue destituido y que, dicho sea de paso, están en un proceso que él mismo nos va a contar, que puede terminar con sorpresas. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. A ver, hablemos claro.
Yo no sé si el fiscal de la Nación y el doctor Hamilton Castro van a seguir en sus puestos según lo que decida el Congreso o las denuncias o el final que tengan las denuncias que han presentado en contra de ellos. Lo que sí sé yo es lo que el país entero espera del Ministerio Público, que según nuestro sistema de justicia es el eje, es el centro, es el que dirige las investigaciones, del que depende todo. Y lo que tiene que ocurrir en el Ministerio Público es que primero el Ministerio Público no actúe en función de presiones políticas. No importa de qué partido sea. Si estamos hablando de corrupción, tiene que pagar el que tenga que pagar. Número 2, el Ministerio Público no puede ceder a presiones de ningún tipo. Por ejemplo, como aparentemente ha ocurrido en el caso Graña y Montero, una de las constructoras más poderosas del país y encima asociado al más poderoso grupo mediático del país. No importa quién sea el procesado, lo importante es que la justicia actúe sin ceder, insisto, a ninguna presión. En tercer lugar, el Ministerio Público no le tiene que tener miedo a nada ni a nadie, porque solo se debe a la gente. Y finalmente, el Ministerio Público no puede calcular las consecuencias o los efectos de sus decisiones. Es evidente que la clase política entera del país está bajo la lupa y que son muchísimos los dirigentes de la nación quienes lo han sido e incluso algunos que lo son, que van a tener que responder a la justicia. Y no se puede calcular, no se puede tener el argumento de que por política de Estado no podemos investigar, por ejemplo, a PPK. Lamentablemente estamos enfrentados a esa situación. Y la justicia, insisto, y el Ministerio Público tiene que ser solo leal a sí misma y a la gente. Y tiene que hacer valer esa frase que dice que la verdad se sepa completa, caiga quien caiga. Seguimos adelante. Está con nosotros el general Máximo Ramírez. Antes de ir con él, una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la infalsificable espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte un colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. En unos minutos vamos a estar con Judy Rodríguez y con lo que dice la gente en las redes sociales precisamente sobre este tema del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Pero está ahora con nosotros el general Máximo Ramírez, que él fue director de Defensa Legal de la Policía Nacional, con el que, dicho sea de paso, recuerdo, tuvimos más de un encontronazo alguna vez, él defendiendo a la policía y nosotros criticándolo. A veces teníamos razón, a veces no, pero lo que sí puedo dar fe es que era un hombre comprometido con su institución, con mejorar su institución y que fue precisamente uno de los destituidos, según lo que ustedes sostienen, de una manera ilegal. Bienvenido, general. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación, sí. Efectivamente, Nicolás, fui uno de los destituidos, de los 39 generales, que en el mes de agosto, algo inusual, fuera de todo contexto legal, ocurrió en la Policía Nacional del Perú. Sabíamos que el ministro Basombrío ya venía anunciando, luego de la elección del presidente de la República, de que él iba a ser el ministro del Interior. Pero ya él venía anunciando en diferentes medios de que iba a limpiar la policía de gente corrupta, ¿no?, que lo llamaba los irrecuperables, los recuperables y los desmotivados, decía, ¿no? A los irrecuperables, pues no hay que sacarlos, pues, ¿no? Y señalaba que dentro de su estructura solamente a él le cabía de que había muchos generales en la policía, en ese momento éramos 85 generales, más el director, 84 y 86 el director general, y por lo tanto él tenía que copiar el sistema colombiano, que solamente eran 30 generales en Colombia. Y anunciaba él de que dentro de la nueva estructura de la Policía Nacional iba a iniciar un plan de modernización y por lo tanto generales tenían que salir. Y fue así que el día 30 de agosto, que fue el día de Santa Rosa de Lima, de manera inusual nunca se dio en la policía y nunca existe en la historia de la policía esto, y es algo que ya, menos mal que el Congreso ha corregido, ¿no? Este señor, el 29 de agosto nombra una comisión de oficiales generales para conformar el Consejo de Calificación. El día 31 esta misma comisión se encarga de evaluar supuestamente a los 84 generales, Nicolás, 84 generales que estábamos en la policía. Y el mismo 31 hacen el acta del Consejo de Calificación
Y el mismo 31 le hacen firmar al presidente Pedro Pablo Kuczynski la resolución suprema de baja. O sea, trabajaron en un solo día todo ese acto. Pero ¿qué sucedió, Nicolás? ¿Qué ha sucedido? Que esa supuesta evaluación nunca ocurrió en la policía, nunca ocurrió. Y eso es demostrable. ¿Por qué te digo? Porque este tema de los 39 generales fue un tema direccionado. Fue un tema direccionado, ¿por qué te digo? Porque se inició la evaluación de los generales a las 6:20 de la mañana y terminó a las 2:37 del día. O sea, mira, horas para evaluar 84 generales. Pero lo raro acá del caso es que los generales que se quedaban, ¿no? Del general Ábalos Arenas, que se terminó de evaluar él a las 8:23, y a los que se quedaban, ¿no? Salas Zúñiga, Subiate, Talledo, que se quedaron, de ahí a continuar con otro que se fue, que es el general Guillén Aro, transcurrió solamente 1 minuto. O sea, no hay forma... O sea, es imposible cronológicamente evaluar, así, demostrar que el ministro... Que en 1 minuto evaluaron 3. Por supuesto, es imposible en consideración a ello, ¿no? Ante esta situación, el ministro decía de que por un tema de modernización, porque así dicen las resoluciones supremas de baja, que por un tema de modernización se dio de baja a los policías. Sin embargo, la nueva ley de la policía, donde establece la nueva estructura orgánica, recién sale en el mes de diciembre. Entonces, era absurdo lo que él estaba diciendo de que es un tema de modernización. Por otro lado, Nicolás, mira, aparte de que no existía normativa, no es cuestión de decir al policía, oye, te voy a dar de baja hoydita porque me da la gana. Todo tiene su razón de ser. Si yo te digo, si tú estás en el mes de agosto y te voy a renovar, te tengo que renovarte con fecha 1 de enero del año siguiente del proceso. Eso es lo normal. Ocurre no solo en la policía, sino en todos los institutos armados del país. Ahora, pero ya digamos, esto va a generar un proceso, y por lo que yo he escuchado a los especialistas en temas legales, en manejo, digamos, de la función pública, acá hay una ilegalidad y que lo más probable es que ustedes ganen este proceso. Ahora, Mira, ¿qué consecuencias va a tener eso si ustedes ganan? Claro, mira, ¿qué es lo Porque que pasa? ya presentó el descargo el ministro del Interior. El ministro ya ha presentado su descargo. El tema está en que se va a probar de que el ministro cometió delitos penales. Falsedad ideológica, porque él fue el que ideó todo este tema. Falsedad genérica, indució errores a muchas personas, porque en cierta forma no hubo ninguna evaluación. Al margen de ello, infringió normas constitucionales, como es la dignidad de la persona, el derecho al trabajo, el debido proceso, que es lo que hablamos, ¿no? Entonces yo te digo, oye, si a mí me vas a sacar, sácame pues porque soy un delincuente, sácame porque soy un inmoral, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el móvil de esta decisión? Porque es cierto que tenemos muchos generales y tú puedes hacer un proceso para que tengas los generales necesarios, pero hemos enfrentado tantas decisiones en la historia de esta naturaleza y la mayor parte de los casos han estado asignadas por el intento de controlar políticamente a la policía. Claro, ese es el fondo, controlar políticamente, y que se va a demostrar justamente, yo te digo, yo llego a ser ministro del Interior, pero llego a ser ministro del Interior justamente para poder reformar una institución de repente y levantar la seguridad ciudadana, que es la parte neurálgica de este país, ¿correcto? Pero no llego para abusar. Lo que ha ocurrido aquí es un abuso que ha hecho este ministro y señala él de que sí existía norma, lo cual es completamente falso. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1242, que él recién saca en el mes de octubre, para corregir el error que había cometido con nosotros, el 1242, artículo 87, que ha sido declarado inconstitucional por el mismo Congreso de la República. O sea, se dio cuenta primero que con los generales había cometido error, trató de corregirlo y fue más evidente todavía porque se evidenció el error que él había cometido. Entonces, esto digamos, no tiene, digamos, forma de poder demostrar que el ministro no se equivocó, ni hablar se equivocó, no solo se equivocó, sino que cometió delitos y lo indujo a error al presidente de la República. Ahora, a mí me ha llamado la atención lo que ha venido ocurriendo después, ¿no es cierto? O sea, ya digamos, se iba en una dirección, pero ahora es mucho más claro. Que es el sobreprotagonismo, no solo del ministro, que me parece tan paradójico esto, porque una de las principales críticas que le decían a Daniel Urresti es que era un figuretti. Pero Urresti no sale ni la 10ª parte de lo que Basombrío y sobre todo el viceministro Rubén Vargas están haciendo. Salen todos los días en televisión y se llevan de paseo a los periodistas, ¿no? A los mega operativos estos que organizan a cada rato. Pero uno de los caballitos de batalla de la gestión de Basombrío es que supuestamente en la policía había un escuadrón de la muerte, ¿no es cierto?, dirigida por el comandante Prado, ¿no es cierto? Raúl Prado. La investigación interna de la policía ha llegado del Ministerio del Interior, ni siquiera la policía, que no hay nada. Pero ahora igual el proceso sigue y lo más probable es que termine en la misma, ¿no? Así es, mira, este ministro ya sembró su veneno, ya ha hecho el veneno.
Entonces este veneno ha tenido efectos y se ha aliado con algunos personajes de la Fiscalía, hay que decirlo, con este señor Chávez Cotrina, con este fiscal Rodas de anticorrupción, de crimen organizado, y realmente como ya le echó su veneno, entonces la Fiscalía está investigando. Que al final el fiscal Rodas no va a terminar en nada, como igualmente como Chávez Cotrina, como muchos operativos que se caen, Nicolás. Se caen precisamente porque él trató de enlodar a la policía diciendo de que habían ejecuciones extrajudiciales, pseudooperativos, que al final el propio Ministerio Interior ha determinado de que no ha habido ningún tipo de estos hechos, ¿no? Claro, pero además acá ocurre una cosa paradójica, porque el cargo era los abusos que se habían cometido, pero acaba de ocurrir un incidente que lo ha denunciado el día sábado José Rocha, acá en el programa que tienen Exitosa, esto ocurrió en Nuevo Chimbote, en la playa Anconcillo. Intervienen a un delincuente, pero no lo llevan a un centro de detención, lo llevan a la playa. Y miembros del Serenazgo descubren al suboficial de tercera, Joseph Portal, y a otras personas más torturando a un delincuente. Claro. Y se ha producido todo un incidente. Ahora, ¿qué es lo grave? Que este policía está destacado a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Claro, es un organismo nuevo que han creado y que es una cosa muy rara porque el jefe es el viceministro. Así es, mira. Que es una cosa que no tiene precedente, es decir, el viceministro del Interior, que es un funcionario civil, es el jefe de una estructura de la policía. Desgraciadamente, pues, se dieron normas, ellos se dieron facultades, estos decretos legislativos, para poder ellos insertar dentro de sus normas del Ministerio Interior estas facultades de dirigir estas organizaciones que prácticamente son paralelas o hacen la función policial. Bueno, el hecho cierto y real es de que efectivamente el señor Vargas se jacta, puede ser el gran experto en seguridad, el gran líder de este grupo de división de alta complejidad, ¿no? Y mira lo que está ocurriendo. O sea, utilizan gente de esta unidad. Lo que pasa es que aquí les ha salido mal el operativo. Como yo te aseguro que en la gran mayoría todos son trucados, son organismos fabricados, son operaciones fabricadas, ¿no? Claro, porque esto ha llevado incluso a la necesidad de que el director de la policía emita una orden interna diciendo que no se puede presentar a la prensa a los detenidos. ¿Por qué? Porque lo que ha estado ocurriendo de manera sistemática es que gente que ha sido presentada, sobre todo a raíz de los megaoperativos, al final no están siendo procesados, están siendo liberados. Claro, pero ¿qué es lo que pasa, Nicolás? O no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Nicolás? Aquí había una contradicción, un enfrentamiento, y bien por el director general de la policía, porque quien sale a presentar todos estos operativos es el viceministro Vargas, y lo has visto tú en muchas oportunidades. Él sale como el cabecilla de esta gran dirección de este mega operativo, ¿no? Y mira lo que ha ocurrido en Chimbote. Gente que supuestamente el ministro se jacta diciendo de que son seleccionados, gente que han pasado el polígrafo y tantas cosas. Mira lo que ha ocurrido en Chimbote. Eso es una realidad, una realidad. Lo que pasa es que en nuestro país están ocurriendo una serie de hechos delictivos. Todos los días amanecimos con muertes, robos, asaltos, y no avanza la seguridad en nuestro país. Esa es nuestra realidad actualmente. Claro, porque lo que nos están diciendo que va, digamos, contra el tránsito de lo que la gente está sintiendo. O sea, por ejemplo, mira este asesinato, ¿no?, violento de un tema sobre el que se está hablando hace rato, ¿no? O que te obliga a reflexionar sobre la manera como se está manejando el tema de la inteligencia policial. Faltan manos, faltan recursos para eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace rato que se habla que la Victoria hay una red de corrupción, de extorsión, ¿no es cierto?, de cobro de cupos, que ha habido este señor Soplín que acaba de ser asesinado con su hija de 2 años de edad. Es un hombre que había denunciado que esto estaba ocurriendo y tuvo que mudarse de la Victoria a Saltanita por esto, ¿no? Y termina asesinado el día de hoy. O sea, tenemos un problema con el crimen violento que está creciendo, ¿no? Exactamente, Nicolás. Distraemos gente, 700 efectivos que trabajan en esta división de alta complejidad, en temas, digamos, para favorecerse ellos en su publicidad, en lugar de estar atendiendo temas, digamos, de esta naturaleza que realmente dañan a la seguridad ciudadana, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país realmente, ¿no? Sin embargo, como te digo, distraemos recursos. Hay que ver cuánto dinero le dan a esta unidad, que realmente mira lo que está originando. Yo te aseguro que ahorita, si tú le preguntas a cualquier policía, hay un divorcio entre lo que hace esta unidad con lo que hace la institución policial. Y qué bueno que el director general ahora diga, bueno, si vamos a salir a presentar a alguien, que sea bueno, ¿no? El problema es que sale esta resolución y a la semana Rubén Vargas sigue presentando detenidos, ¿no es cierto? Nicolás, te parecerá raro. Además, le ha hecho recordar una dificultad legal.
que el presentar, o sea, porque se supone que estos son parte de diligencia, hasta el ministro del Interior ha estado metido en una casa que estaba siendo intervenida. Mira, antes cuando nosotros presentábamos, cuando habían los buenos operativos en la policía, nosotros teníamos que tener ya la certeza prácticamente de que esto era así, porque yo no podía arriesgarme yo a salir, presentar a una persona como un delincuente, un gran delincuente, una banda criminal cuando no lo eran. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Presentan así ellos por ganarse la popularidad, no sacar... figurar, el figuretismo que quieren ellos hacer, presentan estas tonterías que realmente al pantallazos. Claro, pero el problema es que tú no puedes cambiar con pantallazos la realidad que está viviendo la gente, ¿no? Ahora, estamos con Rosario Ágreda, si lo permite, General Ramírez. Claro. Ella está en Chimbote y tiene detalles sobre el caso de este incidente en la playa Anconcillo, en Nuevo Chimbote. Rosario, buenos días, adelante, por favor. Buenos días. Y para informar pues realmente lo que ha ocurrido el día de ayer a través de la decisión de la jueza de investigación preparatoria Gabriela Saavedra de la Cruz, en la cual pues ha señalado que cualquier encuentre... No, te oímos mal, no, creo que te estás moviendo, Rosario, y por eso perdemos la calidad de la comunicación. Nicolás, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Ya, a ver, para informar pues referente a la decisión dada por la jueza de investigación preparatoria Gabriela Saavedra de la Cruz referente a este hecho pues ocurrido con un joven de 22 años en la playa Anconcillo, realmente conmocionado en Chimbote debido a que la decisión que ha tomado la magistrada señala pues que como el criterio que ha tomado ella es referente a que como tienen un lugar donde viven y es una persona y son personas que trabajan en la policía, pues no hay peligro de que puedan fugarse. En tal sentido, pues ha declarado infundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de los 3 suboficiales y una persona civil. Hay que señalar que esto ocurrió pues en la zona de la playa de Anconcillo contra Jean-Pierre Sol de 22 años de edad. Para la jueza, el hecho que tenga un trabajo conocido y arraigo familiar resulta suficiente para que los efectivos policiales puedan afrontar las investigaciones en libertad. Pues no hay responsabilidad de fuga y obstrucción de investigaciones en lo que ha señalado la magistrada. No hay el riesgo. Ahora, lo que sí se ha acreditado es la comisión del delito, ¿no es cierto? Está acreditado que estaban torturando a este detenido en la playa. Además, no había ninguna justificación para que lo hayan llevado para allá. Exactamente. Incluso hay videos donde los efectivos de seguridad ciudadana del distrito de Nuevo Chimbote encontraron al sujeto totalmente con golpes, masacrado básicamente, y después al momento los detalles que él dio de algunos de ellos, se hizo la persecución, se les pudo capturar en un estechón color rojo. Entonces, toda esta situación ha generado pues indignación. Los familiares han protestado en el frente del Poder Judicial porque después del dictamen, pues entre ellos se saludaron, se abrazaron sonrientes, como dando a conocer que era una victoria lo que habían tenido. Los suboficiales, vamos a reiterar su nombre, son Ángel Joseph Portal Montenegro, José Anderson Sarmiento Gutiérrez y Diego Omar Benavides, de 30 años de edad, y el civil Daniel Benítez Pérez. Ellos pues definitivamente pues van a llevar este proceso en libertad. Ahora, ¿qué hacía este civil en este operativo? Es lo que no se entiende. Lo que pasa es que hay versiones de uno de los familiares que nos han señalado que al parecer este civil habría tenido problemas con el joven Jean-Pierre de 22 años y de esa manera pues han querido tomar un tipo de represalia y en todo caso todo esto es un tema de investigación, ¿no? Pero es una de las versiones que nos han dado el día de ayer los familiares al señalar que habría una rencilla entre el civil y este joven y como tienen amistad con los efectivos policiales pudieron realizar ese hecho. Ahora, el chico este estaba atado de pies y manos y golpeado de pies a cabeza, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Los videos y las fotografías que nos han entregado pues son demasiado fuertes. Sí, yo te agradezco mucho, Rosario, y lo que muy gentil, muchas gracias por la información. Lo que resulta sorprendente es que esta información no sale, ¿no? Esta historia no existe. ¿Dónde está Rubén Vargas? Claro, debería salir Rubén Vargas a hablar sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasó, no? Ahora, o al menos para disculparse. Claro, ¿no? Si uno actuara con sus métodos, digamos, con los métodos, uno podría suponer esto es una práctica sistemática. ¿Por qué no puedo sospechar yo que han estado torturando delincuentes para montar su mega operativo?
Todos sus omega operativos, ¿no? O sea, por supuesto no lo vamos a hacer porque somos gente seria, no loquitos así con, Dios mío, con poder. ¿Qué es lo que nos está pasando lamentablemente por un afán así enfermizo de protagonismo? ¿No? Porque en serio yo no encuentro otra explicación. O sea, tenemos un problema gravísimo de inseguridad que tenemos que resolver, ¿no? Y tenemos que hacerlo sin cálculo político de ninguna naturaleza y dejando el tema en manos de los especialistas que los tenemos, dándole los recursos más bien, ¿no? Así es. Lo que pasa, Nicolás, precisamente esto evidencia realmente la improvisación que vienen haciendo, el experimento que vienen haciendo el Ministerio del Interior. Ahora, ¿por qué no sale el señor Rubén Vargas a declarar, ¿no? El pseudo líder de esta organización. Lo que han hecho en esta organización es justamente su grupo de él, ¿no? Entonces yo te digo, ¿qué sabrá el señor Vargas de seguridad? No sabe nada. Acá tiene que haber un experto en seguridad, un ex director de la policía, un ex general de la policía que realmente vaya a dirigir la institución, el Ministerio del Interior. Entonces aquí se ha improvisado con gente de escritorio, que no saben nada de seguridad, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Mira, es lamentable, Nicolás, yo que he estado adentro, los que conocemos la institución, la verdad es que estamos observando que la institución se está menoscabando. Estamos llegando a extremos donde a diario se observan este tipo de hechos. Diario gente que muere, policías, 48 policías muertos. Entonces no nos preocupamos de ellos para nada. Entonces es lamentable lo que ha ocurrido con estos colegas policías, que realmente tú sabes que yo, desde que me inicié en la Policía Nacional, dije, si voy a defender a los buenos policías, no a aquellos policías corruptos que caen en estos hechos delictivos. No se sabe el motivo real de que estas personas se han estado en Chimbote haciendo este tipo de operativos. Tendrá que responder el viceministro Vargas pues, sobre esta situación, ¿no? Y que salga él a aclarar este hecho. ¿Qué pasó? Entonces, o pensamos que todos son iguales. Ahora, ¿no? hay interrogantes que habría que responder, ¿no? A la hora de hacer esta evaluación. Va a salir el libro sobre los megaoperativos. Ya salió, ¿no? Lo están repartiendo con información falsa, dicho sea de paso, porque insisten en publicar las fotos de los presentados como detenidos cuando no son reales. Eso sería delito. No, por ejemplo, hay un caso en el que presentan armas requisadas que nunca fueron requisadas porque eran de una armería y se acreditó que la armería no tenía ninguna responsabilidad penal, ¿no? Nicolás. Y las mil y no sé cuántas armas nunca fueron requisadas porque estaban en los depósitos de la SUCAME. O los terroristas que nunca agarraron en las marchas. Claro, entonces, imagínate. Yo creo que hay que tomarse el asunto en serio, ¿no? Y la otra interrogante que me hacían el otro día es, ¿se está pagando dinero de estas recompensas, ¿no es cierto? Sí. Por personas que están requisitoriadas. El problema es que no se ha hecho, y eso lo ha pedido Fernando Rospigliosi, que fíjate, es una persona a quien se podría considerar cercana a Carlos Basombrío, ¿no? Que dice que ¿por qué no comparan lo que se hacía sin recompensas de lo que se está haciendo con recompensas? Es decir, la policía requisitoria capturaba gente todos los días. Así es. Sin el cobro de recompensa, porque es la función de la policía, ¿no? Y no se ha hecho una auditoría de este gasto. ¿Cuánto dinero se está gastando? ¿En cuántos casos ha ocurrido? Como explicaba alguna gente, que delincuentes han maniobrado para que alguien cercano a ellos cobre su recompensa y con eso contratar el abogado que lo saca de la cárcel en un mes. Así es, ¿no? y ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Y es muy probable que eso sea así. Pero habría que ver qué recursos están utilizando justamente para estas recompensas que no estaba presupuestado. Habría que ver con qué recursos. Tengo información, Nicolás, que este tipo de omega operativos se gastan ingente cantidad de dinero y se está extrayendo dinero del Ministerio Interior para llevarlos al Ministerio Público. Porque qué raro que lleve a un omega operativo 20, 30 fiscales. Eso cuesta. Habría que preguntarle al Ministerio Público. Hay una versión de que supuestamente esa plata la está poniendo el Ministerio del Interior. Claro, pero yo te digo, no puedo extraer yo recursos del Ministerio Interior para operar con el Ministerio cuando es función de ambas instituciones. Yo armo un mega operativo, comunico al Ministerio Público y yo no tengo por qué dar dinero a ellos, porque ellos tienen sus recursos. Trabajamos coordinadamente, sí, pero yo no tengo por qué trasladar mis recursos. Es algo muy raro. Muchas gracias al general en retiro Máximo Ramírez, en retiro contra su voluntad, y entiendo yo que por poco tiempo, porque una de las consecuencias que podría tomar justamente, este tema, Nicolás, es la reposición, ¿no? Así es, porque ya de los 39 generales ya hay 15 sentencias que ya han sido favorables a los generales y están dando su reincorporación a la policía. Ya pronto también la mía estará. Increíble. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Regresamos.
Estamos en Exitosa y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa la prueba, no sale al mercado. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. La pregunta es cómo pudo ocurrir esto de las latas. O sea, no estamos hablando de 200 latas, 200,000 latas. ¿Cómo pasaron 200,000 latas con gusanos? ¿Cómo es posible que haya gusanos dentro de una lata que supuestamente está esterilizada, sometida a altas temperaturas? No sé, que son gusanos así sobrevivientes. No entiendo, sinceramente, cómo se consiguen algunas licencias o algunas autorizaciones sanitarias. Están con nosotros Humberto Machaca, presidente de la Asociación de Exportadores de Gamarra, y Rómulo Fernández Medina, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú. Bienvenidos. Muchas gracias, estimado Nicolás, por la invitación. Definitivamente nosotros, como tú hablabas justos de cómo entraba a este país esas latas de atún. Este es el Perú. Este es el país. De verdad que nosotros estamos, la micro pequeña empresa, cansados de esto cada vez que vemos este tipo de autoridades en nuestro país. Nosotros hemos visto que las ropas ingresan a nuestro país a 0.20 centavos de dólar sin ningún control de calidad. Y eso, mientras las autoridades están tranquilos y felices, nosotros, la micro pequeña empresa, nos estamos desapareciendo. Pero nos hemos dado cuenta ahora. Sabemos de que ahora la micro pequeña empresa estamos cada vez unidos. Nos hemos organizado a nivel nacional. Tenemos respaldo de 19 regiones del país para que nosotros podamos organizar. Tremendo evento ahorita, ¿no? Así es. Nosotros con la micro pequeña empresa nos hemos organizado a nivel nacional de la micro pequeña empresa y hemos encontrado varias debilidades en las leyes que existen actualmente. Es cierto que existe un ente importante en el país, en el Ministerio de Producción, que viene a ser CODEMIPE, que representa 5 de los gremios, pero yo no lo conozco. Ya hago vida dirigencial ya más de 10 años y no lo conozco a ninguno de los representantes en el Ministerio de Producción. Y tampoco no les conozco, existe aparentemente en el país 21 asientos para la micro pequeña empresa, tampoco no los conozco a ninguno. Y así ¿Pero qué han estado haciendo entonces? No lo sé, estos representantes de la micro pequeña empresa solamente parece que representan a sus empresas, sus intereses propios. Y nosotros hemos decidido ahora, alto, basta ya, señores representantes que tenemos en los diferentes ministerios, en las diferentes representaciones. Nosotros, ahorita yo estoy aquí en nombre de todos los artesanos, panaderos, agricultores, ambulantes de todo el país, que de verdad quieren una oportunidad que nosotros o los dirigentes podamos gestionar. Ellos claman que de verdad, si nosotros generamos el 55% del PIB en el país, generamos el 89% del trabajo, ¿por qué estamos trabajando como las abejas para la reina? ¿No? Entonces, nosotros hemos decidido hoy, se debe modificar 2 leyes importantes de la micro pequeña en el país. ¿Y cuál es? La ley madre, que viene a ser el 28015, el 30056 y el último que sacaron, un decreto supremo, tiene que modificarse porque los 5 representantes que tenemos en el Ministerio de la Producción, en CODEMIPE, no representa a nadie. Por lo menos a mí, que yo organizo, que tengo representación a nivel nacional de 19 regiones, no los conoce a ninguno de estos señores. Y necesitamos que de inmediato, mañana, deben salir ellos, no deben estar en ese espacio. Primero. Segundo, nosotros estamos proponiendo que se reforme la ley de la micro pequeña empresa, que debe decir, dice ahorita, representantes, es cierto que hay esos 5 espacios, pero no sesiona con ninguno de los gremios. Nunca nos convoca a nosotros a los gremios. Ni sabemos qué cosas han acordado, qué cosas va a acordar, qué proyecto existe en el país. No sabemos. Por ello nosotros estamos muy indignados de que no debe ser así esto, se debe cambiar la ley. Claro, y tal vez, Humberto, eso es lo que explica lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la denuncia de las Pepe Casas, como le pusimos. Es decir,
se empieza el proceso de la reconstrucción, ¿no es cierto?, atendiendo a las familias que habían quedado desprotegidas, entregándoles módulos provisionales. Y resulta que los módulos provisionales que se entregan, se pagan cantidades de dinero que fueron muy variables, pero que en promedio, o sea, se estaba pagando lo que correspondía al costo de 2 o 3 de esos módulos, que además tenían más duración, hechos por la micro y pequeña empresa. Y cuando yo pedí explicaciones ese sábado en la noche, me dijeron, no, lo que pasa es que no están acreditados como proveedores del Estado. ¿Y por qué no los acredita, pues? A la mañana siguiente los llamaron. El sábado en la noche ocurre esto, el domingo en la mañana estaban enviándoles notificaciones a los productores de estos módulos. Así es. ¿No? Entonces, el problema es que si tú estás pensando, por ejemplo, en la reconstrucción y en la incorporación de la micro y pequeña empresa, tienes que tomar decisiones así, o sea, tienes que ser proactivo, ¿no? Tenemos que estar en agenda nacional, la micro y pequeña empresa. Señores autoridades, señor congresistas, de rodillas te pido ahorita aquí. Por favor, ya no nos votes, no nos maltrates a la micro pequeña empresa. Nosotros generamos el 55% del PBI, 89% del trabajo a la micro pequeña empresa. ¿Por qué nos maltratas? ¿Por qué nos conviertes a nosotros a abejas trabajadoras? Somos trabajadores, pero no queremos trabajar para nuestra reina. Queremos compartir. Papá Estado, que tú, que tienes que tratar a los hijos por igual. Por un lado lo tratas bien a un lado, por otro lado los maltratas a la micro pequeña empresa. Trátanos por igual con las grandes empresas, señor Pedro Pablo, PPK. Ponla en agenda la micro pequeña empresa. Modifiquen las leyes que viene a ser la ley madre 28015, el 30056, en la ley de participación que regula de los representantes de las MIPES. Modifique. Nunca los representantes de la micro y pequeña empresa nos representan. Yo quisiera que vayamos, que demos un paso más y escuchemos qué es lo que ustedes proponen para ayudar a fortalecer, formalizar, incorporar a la economía de una manera estable, regular, sana a la micro y pequeña empresa. Mira, nosotros hemos decidido que se debe institucionalizar la micro pequeña empresa, primero. Segundo, la representación ante el Coremipe debe ser sólida. Existen en el país 21 representantes de la micro y pequeña empresa y ellos son los que deben representar en el Coremip. Segundo, en los 21 asientos que existen en el país, nuestros representantes nunca nos ha convocado y nosotros pedimos de que por lo menos sesione 12 veces al año con los gremios MIPES. 12 veces. Segundo, si no sesiona con nosotros 12 veces al año, debemos expulsarlo a él porque no nos representa real. Segundo, debe ser denunciado penalmente por abandono de su función. ¿Y cuál tendría que ser la agenda de esas reuniones? ¿Qué es lo que es del interés que viene a ser propio de la micro pequeña empresa, que viene a ser agricultura, la pesquería, ganadería, todo lo que corresponde a textiles y confecciones? Mira, claro. por ejemplo, estuvo acá Mariano Valderrama, representante de APEGA, que ha escrito un libro muy bueno sobre el futuro de la gastronomía peruana, donde una de las cosas que dice es que hay más de 6 millones de personas en el Perú de alguna manera ligadas a la cadena de la gastronomía, en la agricultura, en el transporte, en el comercio, en la propia existencia de locales y de pequeños negocios, y que la mayor parte son micro y pequeñas empresas, en muchos casos familiares. Si me permites. Entonces, lo que él dice es, tiene que haber una estrategia de Estado para promover, mejorar la calidad de atención, mejorar la calidad de servicio, mejorar la calidad de los productos, introducir equipamiento moderno, ¿no? Si me permiten, Nicolás, claro. Saludar a todos los oyentes. Son 6.184.000 emprendimientos que hay en el país, de las cuales 99,6% corresponde a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa en nuestro país. Hablamos del grueso de la población. Por lo tanto, nosotros hemos concluido el segundo encuentro nacional con representantes de 16 regiones que han asistido este viernes último, basado en 5 ejes fundamentales. Es verdad que en una mano está nuestra preocupación, nuestra reacción de reclamo incluso, pero en la otra mano llevamos una propuesta que es consistente. El número 1 es el tema de la institucionalidad y la descentralización. Tenemos un problema, Nicolás y amigos oyentes,
Nuestros campos están siendo abandonados, como todos lo sabemos. No se cultivan por falta de mano de obra, por el centralismo. La descentralización es un esquema político más que funcional, más que operativo. Nosotros trabajamos en comunidades campesinas, en zonas rurales y en las diferentes regiones del país. Entonces, descentralización real. La materia prima viene de las regiones a Lima. Las industrias están al 54% instalado en Lima. ¿Por qué no descentralizamos al interior del país? Número uno. Número dos es la fortaleza o dentro de ello mismo la institucionalidad. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central caminan de espaldas entre ellos mismos y de espaldas hacia el actor económico, que en este caso son los emprendedores de la micro y pequeña empresa, sea en el campo o sea en la ciudad. Factor número uno. Factor número dos es el tema del valor agregado. Nosotros exportamos materia prima. En el año 1960 nosotros teníamos un per cápita superior a Corea del Sur. Hoy día Corea del Sur tiene $45.000 per cápita por ciudadano, el Perú $15.500. ¿Por qué? Porque si ellos me venden un contenedor de circuitos integrados por $850.000, nosotros exportamos 611 toneladas de harina de pescado, el equivalente a estos $850.000, o 133 toneladas de alambre de cobre, y luego volvemos a comprar el cobre para materia prima de nuestra industria de metalmecánica. Entonces, tenemos que trabajar en el tema del valor agregado. El Perú no tiene un solo parque industrial con certificación internacional. Sin embargo, tenemos 19 tratados de libre comercio en marcha, 6 en proceso de firmarse. O sea, ¿de qué nos sirven los TLC con el mundo, con los mercados más importantes, cuando no tenemos agenda interna desarrollada? Solo Lima tiene 75.000 industrias registradas en SUNAT, pero no tienen un parque industrial donde desarrollarse. La industria se desarrolla en la casa, en la sala, en el dormitorio, en la parte de la cocina, generando no solo contaminación, sino un alto índice de riesgo. Tenemos un terreno asignado de 1.338 hectáreas en Ancón para el primer parque industrial, terreno que lo gestionamos del 2008. Hasta el día de hoy realmente no se define como política de desarrollo de este primer modelo de parque industrial. Sin embargo, se está promoviendo como InPerú en Madrid hace 3 semanas la oferta de este gran proyecto. ¿Qué se está haciendo? Se está buscando seguramente grandes inversiones a espaldas del industrial, de la micro, la pequeña, la mediana industria en el país. Ese es el eje 2 que nos preocupa, valor agregado, industrializar el país. Número 3 es el alto riesgo que sufren nuestros mercados de abastos. 2.612 mercados de abastos en el Perú. 459 galerías al cercado de Lima, solo en el cercado de Lima. 80% de ellas tienen un alto índice de riesgo, de alto riesgo. Claro. Entonces, nosotros hemos hecho el evento en Nicolini, en el local siniestrado. Hemos adaptado un auditorio y lo hemos hecho allí para llamar la atención. Hemos invitado a la presidenta del Consejo de Ministros, hemos invitado al presidente del Congreso, hemos invitado al ministro de la Producción, hemos invitado al presidente de la Comisión de Producción y Pymes, quien se comprometió a ir y nunca llegó. Solo llegó la congresista Tamara Arimborgo y el presidente de Sierra Exportadora. Ningún otro representante del Estado, digamos, del nivel político, se hizo presente. Un lugar donde hay 57 galerías, 20.000 emprendimientos, 50.000 empleos, 6 bancos, donde se bancariza $2,5 millones diarios, no hay presencia del Estado. Entonces, hay un tema que trabajar, el tema de los mercados de abastos. No solo podemos quejarnos de las cadenas de retail porque vienen a competir. No estamos en contra de las inversiones, claro, pero sí de las reglas de juego claras. Ahora, ha habido un problema adicional acá. Conversaba el otro día con la gente del mercado Unicache, los puneños, estos recontra emprendedores, ¿no?, que están en todos lados. Y una de las cosas de las que hablamos es que uno de los problemas que tiene la micro y pequeña empresa es la informalidad. Y esto te enfrenta al hecho de que la gente no paga impuestos, pero una de las razones por las que no paga impuestos es que no recibe nada a cambio. Entonces, ahí hay un tema bien delicado, entonces, que tienes que manejar. O sea, la gente tiene que sentir que pagas impuestos y que a cambio de ese pago de impuestos tienes algo, ¿no es cierto?, que te permita seguir progresando. Pero además está ocurriendo una cosa, que es estas acusaciones que empiezan a surgir ahora del supuesto lavado de activos. O sea, para enfrentar el problema de que en la micro y pequeña empresa no se paga impuestos, ahora vas a perseguir a los micro y pequeños empresarios para que expliquen. Solo para redondear, ¿no?, lo abordado en el evento y luego, digamos, dejo ahí. Lo que acabas de señalar, ese es otro de los ejes que se ha abordado, que son los instrumentos de promoción empresarial. Los instrumentos que está vinculado a la formalización partiendo de la interpretación jurídica tributaria. Se ha dado una ley que duró 4 meses, la 1257, que es buena, pero que ya venció el 31 de julio. Se dio en enero de este año, se reglamentó en abril y venció el 31 de julio. Esto realmente es para
molestarse, digamos, como peruanos, porque pagamos al Estado, al Congreso de la República, el presupuesto de todos los peruanos para que una ley dure 4 meses. ¿Qué efecto puede tener? La ley es buena, pero su tiempo es muy corto. Es un tema de sinceramiento tributario. La otra norma que empieza en enero, o sea, estamos a puertas de que inicie la tributación electrónica, ¿cuánta gente de los millones de emprendedores conocen? En realidad no se ha difundido, no se educa, no hay realmente un programa que trabaje de la mano con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y el Ejecutivo. Es más, la competencia dentro de las mismas instituciones del Estado, con presupuestos del Estado, en actividades, pero no en una hoja de ruta. No hay un plan nacional que guíe al desarrollo de la economía y la competitividad a nivel general. Entonces nosotros en este evento hemos declarado punto de quiebre. Hasta aquí. Yo tengo 28 años en la dirigencia. Llegamos. Hasta aquí 28 llegamos. años en la dirigencia. Así es. Pero ya está. Ya está. Así es. Yo creo que todo tiene sus límites. Y lo que nosotros ya hemos decidido es que se haga institucionalidad de la micro, pequeña empresa en el país. Nuestros representantes que tenemos en los 21 asientos, que nos convoque a toda dirigencia nacional, provincial y distrital. Si no nos convoca, hay que sacarlo, pues. Al día siguiente claro, se saca. Pero, por ejemplo, para ir, yo quiero ser reiterativo en esto, el tema de la reconstrucción, porque se habla de reconstrucción con cambio, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué manera no solo la reconstrucción puede ayudar a devolverle a la gente lo que perdió, a restablecer las comunicaciones, sino hacer las cosas mejor? Es decir, prevenir de que esto no ocurra, que cuando venga el agua, como decía el ingeniero chino acá, lo celebremos y no lloremos, porque hemos hecho obras para utilizar el agua y pero no para que el agua nos destruya. Pero la discusión debería ser cómo vamos a hacer para la pequeña, ¿no? Mediana, la micro y pequeña empresa, ¿no? Aproveche esta inversión que se va a hacer para multiplicarse, para consolidarse, ¿no es cierto? Así es, mira, lo que pasa es que como no estamos institucionalizados en la micro pequeña empresa, nuestros presupuestos que existen en el sector público, solamente por eso yo le decía, trabajamos como abejas para la reina. Las grandes empresas se aprovechan el 100% del presupuesto nacional y la micro pequeña empresa bien sentaditas aplaudiendo. Ahora, otro tema es el de los proveedores, ¿no? Así o sea, es. que son pequeños y en algunos casos medianos empresarios que son los que hacen las obras, ¿no es cierto? No son los que ganan las licitaciones, porque las licitaciones la gana el grandazo que terceriza con los chicos, la micro pequeña empresa cobra y al final no le paga, que es lo que está pasando por todos lados ahorita. Hay dos problemas. El problema número uno, que no existe una política de cumplimiento a las compras a la micro y pequeña empresa. Debería de ser el 40% según se establece en norma, pero esta no se cumple. No se define de qué ítems sería el 40%. En alguna ocasión uno de los funcionarios dijo, bueno, pero ustedes no fabrican fusiles, ustedes no fabrican armamento, pónganme a proveer pues muebles, metalmecánica, confecciones, alimentos, que allí sí. El otro tema es que las reglas de juego, por ejemplo, un proveedor al Estado, el Estado le exige cumplir con las normas técnicas establecidas del comprador. Le exige una carta de fiel cumplimiento, una carta fianza. Pero el Estado no necesariamente cumple con el pago en las fechas indicadas con el proveedor. Se ha dado casos que ha pasado 4, 5, 6 meses y la institución del Estado no le paga. Quiebras al proveedor, en este caso la micro y pequeña empresa. Entonces se requiere reglas de juego claras. Si me castigas, ¿por qué también no viene el castigo a quien debería dar el ejemplo, que es el Estado? Entonces el contrato debería ser, si el Estado incumple de pagar un día, si se pasa de la fecha de vencimiento, paga pues un adicional, paga un porcentaje adicional, porque el banco me va a cobrar. Claro, pero como ustedes dicen, todo esto tiene como condición el tener claro que la micro y pequeña empresa es la principal fuente de empleo y generadora de riqueza del país. Y que por social, lo tanto, por supuesto, y que por lo tanto tiene que ser una prioridad de las políticas públicas. Así es. O sea, no Muchas puedes gracias. hacer nada sin pensar en eso, nada. Así ¿no? es. Eso es. Lo que pasa es que eso estamos nosotros convencidos hoy. Por eso buscamos institucionalidad. Primero buscamos institucionalidad. Cuando estamos fuertes como institución, ahí sí vamos a sentarnos con cualquier gobierno que sea. Señor, a nosotros aportamos el 50% del PBI. Generamos tanto por ciento de trabajo. Ahora sí vamos a compartir en lo que nos corresponde, pues. Ahora, yendo al tema tributario, ¿no es cierto? Porque uno de los problemas que se dice, ya, pero la pequeña, o sea, la bancarización, que es una señal, ¿qué es?
70% de la economía peruana se mueve fuera de los bancos, y eso es solo una señal de que la mayor parte de la economía todavía es informal. Es decir, que la gente no está registrada en SUNAT o la gente no paga los impuestos que debería pagar. Pero el problema, insisto, es que tiene que haber una relación entre que pagas tus impuestos y recibes beneficios. No mira, que pagas tus impuestos y no recibes nada a cambio. Anda a un hospital, anda a buscar educación pública, anda a buscar, ¿no es cierto? Un solo ejemplo para un poco cerrar en eso. Fíjate, nosotros tenemos un ejército de fiscalización, ¿ya? Te fiscaliza la SUNAFIL, te fiscaliza el Ministerio de la Producción en algunos temas, te fiscaliza la municipalidad, te fiscaliza la SUNAT, te fiscaliza Indecopi, te fiscaliza la Policía Fiscal. Es decir, hay una lista de instituciones que fiscalizan. Y la gran pregunta es, ¿cuántas instituciones, qué ejército promotor tenemos? Que enseña, que informa, que capacita. ¿Cuál es? ¿Dónde está? En todo caso, hay duplicidad de esfuerzos en actividades y en algunos temas que simplemente se terminan justificando el presupuesto. Y además, en muchos de estos casos hay corrupción, porque hay que decirlo clarito. O sea, la corrupción, la coima porque no cumple con los requisitos de defensa civil o con cualquiera, ¿no es cierto? O sea, hay coimas, es un sistema perverso. Y usted, bueno, hablando de esto, mira el asesinato que ha habido en Santa Anita, que ha matado a este hombre con su bebé, con su hijita de 2 años. Así es. Y está relacionado con el tema que ustedes han estado denunciando, el cobro de cupos en La Victoria. Se ha denunciado, pero yo quisiera terminar el tema de la micro y pequeña empresa. Lo que nosotros creemos de que el ente, quien promueve la informalidad es el mismo Estado. ¿Ya? Estamos convencidos de eso. Segundo, que nos ayude institucionalidad. Así nosotros como instituciones, yo como empresario estoy dispuesto a asumir los jóvenes que salen de los cárceles de algún lugar, que me dice, vamos a formalizar a la micro y pequeña empresa, vamos a generar trabajo, dice. Pero no lo pueden, ¿cómo generar? Mientras el Estado buscan, las grandes empresas, buscan a las personas que no tengan ni un antecedente penal, que tengan secundaria completa o que tengan estudios universitarios. Pero la micro y pequeña empresa no los buscamos. Es más, estamos dispuestos de recibir los reos que han salido y que trabajen con nosotros. ¿Ya? Entonces, es grande. Nosotros estamos proponiéndote que estemos en agenda nacional. Desde eso vamos a trabajar juntos de mano con el Estado. Está clarísimo. Está clarísimo. Tú sabes, Humberto, que nosotros estamos comprometidos con ustedes desde siempre, ¿no? Así es. Yo sé y que esto sea solo el primer paso, porque ¿cuál es la respuesta que tendría que haber? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra después del encuentro que ha tenido el viernes? Nosotros el próximo miércoles entregaremos en una conferencia de prensa el paquete de propuestas, la que contiene tanto en la parte legislativa como en la parte del Ejecutivo. Planteamos la creación de un ente dentro del Estado que articule a las diferentes instituciones dentro del Estado en una sola y que se convierta en un ente operativo, es decir, que se desburocratice el Estado y que se dé mayor operatividad a nivel del Ejecutivo y esto a su vez a nivel de regiones. El próximo miércoles en una conferencia de prensa explicaremos con detalles qué cosa es el punto de quiebre, pero lo que sí dejo claro juntamente con Humberto y muchos otros dirigentes de Lima y de las regiones es que hemos llegado al cansancio. Y aquí estamos poniendo un punto. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos y me parece muy bien. Me parece muy bien que los representantes de la principal fuente de empleo y de producción de riqueza del país hayan dicho, ya pues, acá estamos y es hora que se gobierne para nosotros también. Sí, señor. Y sobre todo. Y es más, somos país de los emprendedores. El Dios nos dio al Perú con todas nuestras riquezas y somos país de los emprendedores. Nosotros hemos salido al mundo, nosotros, sin apoyo del Estado. Y creo que es momento que el Estado diga, vamos a trabajar de mano juntos. Rómulo Fernández Medina, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, y Humberto Machaca, presidente de la Asociación de Exportadores de Gamarra, han estado con nosotros. Un gusto tenerlos. Igual, muchas gracias. Y me da gusto que se pongan fuertes. Esa es la única manera de que las cosas caminen, hacerse oír. Y para eso estamos, dicho sea de paso, para ayudarlos. Gracias. Yo termino por el día de hoy, los dejo con el señor Manuel Rosas. Nos reencontramos mañana, como siempre, aquí en Exitosa 95.5 de la FM en Lima y en todo el Perú, más de 65 ciudades unidas en una sola señal. Y va a haber sorpresas, a eso ya se los voy a ir contando poco a poco.
¿Ah? Ya les voy a contar la próxima semana sorpresas que te da la vida, que tienen que ver con la mía en este caso. Algunos cambios que va a haber en mi vida personal y profesional. Una vez más, ya les contaré. Muy buenas tardes.